UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Muy buenos días, saludamos nuevamente a todos los que nos están escuchando y ahora nos están viendo, ya sea a través del 860 de AM, del 96.1 de FM, de www.radiounam.unam.mx o de su canal 120, su canal 20.1 o www.tv.unam.mx. Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. Buenos días, Luisa Iglesias. Como esto empieza desde muy temprano, estoy leyendo algunos comentarios a eso que dijiste de ya casi para irnos a corte, de que la gente que toma mucha agua se queja de que se marea. Es real, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. ¿A Hola, poco no? Sí buenos se días. marea la gente, sí se marea. Jesús Armenta dice que lo que deben estar tomando es aguardiente. No, Sí. Por eso se marean. Sucede que cuando uno se deshidrata hasta cierto punto, tomar agua, no voy a decir que se vuelve doloroso, pero sí hay como una resistencia de algunos seres de ya no estoy acostumbrado a hidratarme y se tiene que hacer. Como esos coches que les ponen mucha gasolina y entonces como que se empachan. Algo así. Oye, Muy bien. hablando de coches, nada más quería dar este breve mensaje para los que nos miran y nos escuchan, de que tengan cuidado en las diferentes vialidades. Hoy yo tuve un retraso importante por un descuido, nada más y nada más que por un descuido, por no recordar dónde están cerradas las calles, y creo que somos muchos los que de pronto decimos, a ver, por aquí paso. Y no, si está cerrada la calle, respetemos. Hay una razón precisa por la que está cerrada, y es que ya sea un derrumbe, ya sea un colapso, o ya sea simplemente que se está trabajando en fugas de gas, en recuperar la luz eléctrica. Y si somos muchos coches e intentamos pasar por ahí todos al mismo tiempo y no se puede, y luego no nos podemos echar en reversa y luego nos atoramos, no solamente afectamos la vialidad, sino que afectamos el trabajo de brigadistas, rescatistas y personas que están intentando reconstruir la ciudad. Ese es un comentario breve ahí nada más. Sí, falta señalización, que yo creo que se irá consiguiendo. Y bueno, los Ecopark, por ejemplo, toda la zona Sí. de parquímetros está nuevamente libre de cuotas hoy para que lo planee. La gente, la mayoría de las personas se quejan de que no es anticipada Pues sí. con un día de anticipación, Pero- pero ya sabemos que esta semana seguramente será todos los días. Pero este miércoles no hay Pero, parquímetros. por ejemplo, pensando justamente en esto de no hay señalización, yo estoy completamente de acuerdo. Hubiéramos agradecido que hubiera un ser que nos dijera, no lo intente por Olvídelo. ahí, este camino está cerrado. Sin embargo, a ciertas horas sí lo hay. Lo que ocurre es que a esta hora muchas personas están todavía durmiendo o se están encargando de otras labores. Hay trabajos dentro de esta reconstrucción de la ciudad que no son tan vistosos y que no son tan, digamos, ¿cómo decirlo? No son los que salen en la foto. Y esos, muchos decimos, no, ese no lo voy a hacer porque no es el que me va a dar mi foto para estar ahí. Y son igual de importantes. Todo trabajo para reconstruir nuestra ciudad es importante, y es un gusto saber que estamos entre todos haciendo comunidad. Hay mucho que seguir discutiendo en este programa, ¿verdad? Bueno, uno aquí ya en su discurso apasionado por el tránsito. No, hay muchísimos mensajes en redes sociales, en @PMovimiento. Y también en nuestros teléfonos 5536-4339, la señora María Vázquez pide a la gente o a otros centros de acopio Sí. 10 colchonetas para el multifamiliar de Tlalpan. Pues ayer fue y había gente de la tercera edad dormida en el piso en este multifamiliar de Tlalpan. También Juan Mario Pérez se va durante este fin de semana a la zona de Juchitán. Y bueno, pues nos envía una lista de lo que se necesita. Lo vamos a platicar y lo vamos a poner en nuestras redes, lonas gruesas sobre todo y arreos de montaje, porque la gente no quiere, por supuesto, como lo platicábamos en la primera hora con el doctor Perló,
la gente quiere permanecer en sus espacios, igual que sucedió en el 85, está sucediendo ahora en diferentes partes del país. La gente quiere seguir en sus espacios, en su casa, en aquellos lugares que reconoce como propios, y para ello es necesario montar algún tipo de resguardo porque sigue habiendo lluvias, porque sigue habiendo vientos, o sea, la naturaleza se ensañan de diferentes maneras. Se necesitan alimentos no perecederos en paquetes individuales de 1 kilo o de 1 litro, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, medicamentos, herramientas de construcción y ropa de trabajo para los voluntarios. Todo esto se va a reunir en la sede del Programa Universitario para el Estudio de la Interculturalidad en Río Magdalena 100, Colonia La Otra Banda, frente a Plaza Loreto. Ahí hay que preguntar por Juan Mario Pérez Martínez, quien va a estar haciendo este acopio para llevarlo durante el fin de semana a Juchitán, en Oaxaca. Y bueno, como lo decía el doctor Perlo en la hora anterior, no va a ser una cosa que dure una semana reconstruir nuestra ciudad, reconstruir nuestro país, y por lo mismo hay que seguir apoyando a las personas que se están encargando de esta reconstrucción, a los voluntarios, a los que salen a las calles, a los que no también, y bueno, para juntarlo con el tema de hidratación, también es bueno dar electrolitos, porque sí es un trabajo que por el mismo polvo, por la misma circunstancia, no solo deshidrata, sino que agota física, espiritual, intelectualmente. Ya lo iremos discutiendo más adelante. Por supuesto, la zona de Iztapalapa y de Xochimilco, como lo hemos estado reportando desde la semana pasada, no tiene agua, no hay pipas, no se ha abastecido de la manera correcta, y por eso un poco hablamos este día de hidratación, porque queremos hacer constar que se está corriendo un riesgo de salud pública muy fuerte al tener zonas sin agua. Hay que tener muchísimo cuidado. Por favor, quien esté por ahí, cuéntenos qué es lo que está sucediendo, si se está abasteciendo o no, porque pues lo llevamos diciendo desde la semana pasada. Bajó la presión del agua por las fugas de agua que muchas tuberías fueron rotas, sobre todo en el centro de la ciudad, la Roma, la Condesa, Polanco. Se están reparando y bajó la presión del agua. Seamos pacientes y sigamos haciendo comunidad. Sigamos hablando de este tema, vamos a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre surgió el hashtag verificado 19S, una plataforma digital que verifica y organiza información para hacer más eficiente la respuesta ciudadana. La iniciativa es resultado de un grupo de activistas, periodistas y programadores que decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal, precisamente, para buscar formas de verificar la información publicada en medios de comunicación y redes sociales. Con la ayuda de programadores, el hashtag verificado 19S diseñó un mapa y una base de datos colaborativa que se ha convertido en una plataforma más segura, actualizada y de las más visitadas sobre datos sobre el terremoto. Además, no solamente incluye información sobre la Ciudad de México, también se hacen notificaciones de los otros estados afectados por el terremoto de las semanas pasadas. Hoy vamos a conversar sobre esta iniciativa, de dónde surge, de quién depende y qué argumentos la respaldan, con Mónica Tapia, quien es directora de la organización ciudadana Ruta Cívica y que también se integra al proyecto Verificado 19S. Buenos días, Mónica Tapia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo funciona? Hicieron ya una página web donde dice cómo surgió, pero cuéntanos cómo se da esta iniciativa y cuál es la vinculación con las informaciones falsas que es necesario cotejar en las redes sociales. Sí, pues surgió a partir de, el intento de querer ayudar y que no estábamos organizados muy bien en esa ayuda. Nos juntamos todos en el Centro Horizontal y ahí fue saliendo de manera orgánica hay que hacer este mapa colaborativo, que fue algo que lo primero que surgió. Luego les hablamos a algunos amigos programadores y dateros, coders. Ellos fueron armando no solo la base de datos, sino también que se verificara, y creo que ese es el valor agregado, porque hay varios mapas, hay mucha información en las redes, en los chats, y lo que intentamos aquí, por un lado, es pues que la información que se recopile pase por un poco de filtros, que esté verificada por monitores en campo. Tenemos cerca de 300 personas, los ciclistas, los vecinos, personas que se han voluntariado para verificar información, sea en las zonas de desastres o en los centros de acopio.
un poco para filtrar esto de los fake news, que Claro. pues sí nos tiene muy impactados. De pronto se reportaban derrumbes que no sucedían o centros de acopio que no existían. Así es. Entonces lo que establecimos fue un protocolo de decir, verificado quiere decir verlo con tus propios ojos, entre personas de esta red de confianza, o que otras 2 personas lo vieran con sus propios ojos. Entonces ahí en el centro pues tenemos también personas que llaman a verificar si esto es cierto. No es, digo, en estos momentos pues no es 100% infalible, es un proceso de organización ciudadana, todos somos voluntarios, pero estamos tratando de eso, de que la información que se suba esté verificada, y un poco la cultura también, impulsarla entre las redes, entre los chats. No compartas algo si no lo verificaste, si no llamaste, y esto de que tenga la fecha y la hora, las solicitudes, porque luego pasaba que decían, se necesitan 500 botellas de agua, eso fue hace 2 días, y pues ya estaba llena esa necesidad, y llegaban 1,000 o 2,000 botellas de agua, seguían llegando. Entonces también esta cultura de antes de enviar, verifica que siga siendo una necesidad todavía relevante. Claro. Hay otro papel que está haciendo desde Verificado, que es conectar oferta y demanda, sobre todo en los estados o con los centros de acopio. Se empezó a crear una cultura de decir qué me hace falta, qué me sobra, e incluso qué puedo redistribuir. Y se creó también una red de transportistas, de personas que andan en moto o en bici, para hacer estas distribuciones más eficientes. No toda la información, Mónica, digamos, era falsa de manera malintencionada. Como bien mencionas, gran parte de estos mensajes eran para buscar ayuda o para buscar recuperar víveres para estos centros de acopio. Sin embargo, sí hay algunos que tenían una cierta intención perniciosa. Y lo digo, por ejemplo, con estas fotografías de niños que circulaban, que decía, no encuentra a su mamá, y resultó que esta foto era de 2007. De niños de Argentina, en fin, fotos que lo que hacen es alimentar la violencia. Quizás sería interesante regresar unos pasos y pensar qué pasa cuando no verificamos la información y qué pasa cuando estamos compartiendo sistemáticamente información que es falsa. Sí, pues mira, yo creo que será tema de análisis y ojalá se haga a profundidad de por qué se crea información falsa en momentos de emergencia, además, donde pues todos nos estamos movilizando y no esta incertidumbre que se crea, que es básicamente, y también la desconfianza, porque claro, si alguien dice es un derrumbe pero resulta falso, es decir, bueno, ¿y por qué me están haciendo ir a otro lugar, entregar acopio que no es cierto? Entonces sí crea mucha desconfianza. Hay otra parte que también, pues desafortunadamente, en las redes del gobierno, oficiales, de los partidos, pues también crean, o sea, ciertos patrones donde decir, no, pues mejor me voy con sociedad civil, o mejor me voy a estos centros de acopio que son privados, o estos lugares de rescate donde la coordinación, dicen ahí, fue civil y no gubernamental. No sé, esto creo que es para a futuro analizarlo. Lo que sí creemos es que las redes sociales han creado muchísima información, y que en estos momentos también nos llegamos a saturar, y que más que decir lo comparto, en estos momentos sí hay que tomarse 2 minutos para pensar, ¿vale la pena compartir esto? Claro. ¿Vale la pena nada más soltar el mensaje para que se viralice? En algunos casos es cierto, es falsa. ¿Por qué? En estos momentos no lo sabemos. Hay posiblemente, no sé, temas de propaganda, temas de crear caos. La verdad es que no estamos puestos ahorita a analizar, pero sí, ojalá alguien lo haga. Y pues también de lo que se trata es de hacer más eficiente la ayuda, y tratar de sumar. Ese es el espíritu aquí. Incluso estamos pasando de esta etapa de muchísimos centros de acopio a empezarlos ya a consolidar en unos cuantos, en que se haga más eficiente la misma operación de estos lugares, en estar mejor comunicados, en hacer inventarios más propiamente. Claro. Estamos pasando como a esa segunda etapa. Los turnos de voluntarios pues todavía nos siguen haciendo mucha falta, porque claro, mucha gente está regresando a trabajar, a estudiar,
pero sigue habiendo mucho ánimo de decir, bueno, yo puedo venir en las tardes, en las noches, o tomo el turno de la noche, porque también se necesita gente que esté monitoreando esto durante la noche, que todos dormimos, y pues ahí hay emergencias. Con el tema de los estados, brevemente les cuento, estamos creando también estas redes de confianza, de monitores y de conecte entre la oferta y la demanda, y fortaleciendo centros de los propios estados. Entonces están creando un poco como redes paralelas a estas en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, y pues nos interesa mucho también fortalecer la capacidad que los propios estados tengan de coordinarse. Empezamos a atender muchos de manera directa porque había gente que dice, yo tengo una camioneta y puedo ir a Morelos, y entonces les podíamos decir dónde, con quién, etcétera. Pero yo creo que también están surgiendo los propios estados, es decir, nosotros hacemos también este trabajo, y gradualmente esperemos ahí ya que se consolide y podemos decir que esos son nodos de este mismo proyecto. Esta parte de Verifica 19S, la parte que tiene que ver con el periodismo, porque hay muchas partes que tienen que ver con distintos aspectos esta vinculación entre los que ofrecen y los que reciben es una parte. Hay una parte, digamos, como señalamos aquí, de anuncios parroquiales, de tengo tales cosas, ofrezco tales cosas, pero lo que ha quedado en evidencia en esta verificación es que las redes sociales no son el periodismo, de que los ciudadanos, con todo y que pueden reportar cuestiones importantes, son el periodismo. A la verificación 19S se han integrado algunas organizaciones como este artículo 19, por ejemplo. ¿Cómo funciona esta visión de verificar periodísticamente algo? ¿Cómo se han integrado estas organizaciones de periodistas? No solo de ciudadanos, sino de periodistas, que es diferente. Pues yo creo que está a dos niveles. Una es que sí, los que formamos este colectivo, que fue así, les decía, de manera orgánica, no es que las organizaciones nos hayamos puesto de acuerdo, sino que, pues, ¿dónde nos vemos? ¿Qué hacemos? Así surgió. Y sí, dentro de este grupo, pues hay esta cultura de decir, verificar, no transmitir de manera irresponsable información, y sentimos que eso fue el valor agregado. Ahora, no somos periodistas, somos ciudadanos, y como te decía, quien está verificando en campo a veces es un ciclista de confianza, un vecino de confianza, o sea, tampoco son periodistas, es más una red de datos o de redes sociales y en campo con personas a las que totalmente confiamos, ¿no? Y nos hemos ido conociendo montones de desconocidos en estos procesos. Oye, Mónica, ahora, por el lado del periodismo, sí, por favor. Justo estamos por ser parte, pero es y tendrán su espacio de un consorcio más amplio que sí queremos impulsar periodismo, pues un poco más de investigación y de verificación, todos estos procesos, por ejemplo, de las construcciones, quién es responsable, qué es un DRO, cómo se recopila información, etcétera, está a punto de caminar, pero sí estamos reunidos incluso con información que les puede ser útil, pero ellos harán el trabajo de periodismo, ¿no? Ahí sí es como una especie de segunda etapa para ayudarnos a explicar qué pasó, por qué pasó, y me parece la pregunta más importante, ¿qué debemos de hacer para que no vuelva a pasar? Y sucede también, Mónica, precisamente hablando de esta distinción entre los que son periodistas, los que no, qué está haciendo cada actor de la sociedad, que las personas encargadas de los medios de comunicación tampoco estuvieron haciendo la labor de la manera más prudente o de la manera más, digamos, no me atrevería yo a decir pensada o no, pero sí, vamos a dejarlo en prudente y pensando sobre todo en muchas noticias falsas que circularon en medios de comunicación, vamos a ponerlo entre comillas, serios o masivos, que lo único que hicieron fue generar mucha más desconfianza, indignación y por supuesto una suerte de alejamiento de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo responde Verificado 19S a todo esto que ocurre, a estos medios que no están haciendo la cobertura que deberían? Sí, pues mira, uno reconocer que sí es un contexto de mucha incertidumbre, y un poco esto de quién sabe, quién no sabe, quién es de confianza, quién no es de confianza. Y dos, a raíz de esas discusiones y que surgieron ahí también en nuestro colectivo, fue que se creó este procedimiento. Verificado quiere decir verlo por propios ojos, o que dos personas, es decir, sería el equivalente a dos fuentes a nivel de periodismo, lo vieran con sus propios ojos, tú cruzaras versiones y
pudieras distinguir eso. Creo que si este procedimiento muy sencillito que creamos, pero que se creó a raíz de una discusión, y nosotros no fuimos exentos de un par de, pues no sé, de momentos de, sí, hay que mandar a gente allá, y de pronto fue, a ver, no, espérame, alguien está ahí, lo está checando, lo vio con sus propios ojos, no le contaron, no le mandaron a un chat, o sea, está ahí. Entonces creo que sí es, digamos, hay que dar el beneficio de la duda, que es un contexto complicado, y pensar en estos dos pasos, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Y hay otra parte, Mónica, que justamente ahorita nos acaba de llamar Daniel León de la Facultad de Ciencias, y se refería a un tema importante que de alguna manera en un afán por ir paliando estos problemas y por ir paliando estos desastres que han ido sucediendo de distintas maneras en todo el país, se han ido creando diferentes iniciativas individuales, ¿no? Él se refería a un esfuerzo del Instituto de Astronomía, por ejemplo, aquí en la universidad, pero ¿cómo hay alguna manera, han pensado hacer algo para conjuntar todos estos esfuerzos, para realmente, aprovechando las ventajas que dan las redes, aprovechando el internet y todo aquella, y la manera en la que se puede uno comunicar de distintas formas, pues realmente tenerlo todo aglomerado, todo aglutinado en una sola red, en un solo lugar? Sí, mira, pues ese es el espíritu, por eso decimos que es un mapa colaborativo. Tenemos fuentes aquí de distintos, desde Presidencia, la Estrategia de Innovación Digital, el C5, Locatel, o sea, está integrado ahí, junto con bases de datos que ya existían y que de pronto se crearon formularios por muchos lugares. Aquí el proceso es que sí pasan por este filtro de verificación. Tengo esta información, las compilamos de distintos lados, pero las pasamos y las curamos por un proceso de verificación. Y vuelvo a decir, no es 100% total confiable, ¿no? O sea, también hay un margen de error aquí. Lo que hemos hecho, y creo que es una lógica muy interesante, es estos procesos colaborativos. Lo que hacemos es, se crean formularios o alguien más tiene un formulario, se da acceso a las bases de datos, y lo que hicieron los programadores es cómo se limpian, cómo se juntan los duplicados, por ejemplo, que no haya dos reportes del mismo incidente en el mapa, etcétera, y cómo se visualizan. O sea, ese es el proceso, creo que innovador en este sentido. Si uno ve los procesos gubernamentales, digamos, oficiales normales, pues alguien va en campo y le dice a su jefe, y su jefe le dice a su jefe, y su jefe le dice a su jefe. Y desde arriba esperamos información, entonces constantemente estamos esperando a que alguien nos diga en qué estatus va tal cosa. Aquí la idea es esto, entre muchos podemos actualizarlo en tiempo real, y si se crean ciertos protocolos y confianza, pues podemos también hacerlo de manera descentralizada. Entonces mucha gente está viendo al mismo tiempo, reportando al mismo tiempo, y se puede ver en tiempo real. Creo que esa sería un poco también la distinción. Aquí estamos, pero por supuesto, en el portal verificado19s.org, tratando de revisar el mapa, tratando de revisar algunas infografías que, por supuesto, con el apoyo de Pictoline se vuelven mucho más sencillas en momentos de urgencia. Sí. Hay que preguntarlo. Sucede un poco que si no borramos, y te lo pregunto, Mónica, por una suerte de preguntas que hay aquí en nuestra cuenta de Twitter, si no borramos los tweets anteriores, hay un riesgo de que se retuiteen muy a pesar de que esto haya sido más de 24 horas. Aquí hay una serie de recomendaciones importantes en esta página. ¿Podemos hablar de ellas para los que se quieren sumar a este proyecto, los que se quieren sumar a esta comunidad? Claro, mira, lo que hemos encontrado es que el Facebook no sirve en estos momentos. Bien. Porque el algoritmo pues hace que aparezca lo más repetido, no lo más actualizado. Entonces decimos que vale la pena poner tu Facebook en la parte esta de actualizaciones recientes y no en tu línea del tiempo normal, ¿no? Y cuando ya se haya resuelto el asunto, tú edites el post de Facebook y le puedes poner ya se resolvió o ya no es necesario, por ejemplo. Eso
ayuda. Claro. Y sí, los tweets, cuando ya fueron resueltos, pues también borrarlos, ¿no? No nos encanta, pero por el momento y sobre todo para la crisis esta de la emergencia de qué se necesitaba dónde, fue muy útil. Y bueno, esto, compartirlo en redes sociales con fecha, con hora, tratar uno mismo de estarse actualizando, porque si se difunde y se hace viral desactualizado, pues crea más caos. Sí. Y fue muy interesante cómo se reestructuraron toda esta base de colaborativa, porque bueno, era muy activa en el alcoholímetro los viernes, pero en Waze, esta parte consideran que es un salto es una madurez en tratar de pensarnos más en red, de una manera mucho más compleja, los problemas que compartimos y que no tienen una solución inmediata. Pues sí, mira, pensamos que reconociendo que estos son procesos complejos, hay cosas de información que se necesitan, pues verificar, hacer ciertos procedimientos y más o menos resolver, reconociendo todavía incertidumbres, pero pues sí, la gente y el crowdsourcing, que se llama esto, que es que la gente colabore en aportar información, que se filtre, que se tengan algoritmos y demás. Creo que es la forma de hacer nuevos sistemas de comunicación y de coordinación en el siglo XXI. Ya se acabaron, o yo diría que ya están acabados estos modelos donde le informas a tu jefe, a tu jefe, a tu jefe, y de ahí se crea el reporte oficial y único. Eso toma mucho tiempo, no es actual, y pues no usa la participación de la gente que está ávida en estos momentos de participar. Entonces, ¿cómo te coordinas y cómo colaboras? Ese es el gran reto. Nuestro interés, y estamos justo en el proceso de crear la continuación o otro proyecto diferente, pero con la misma lógica, que se va a llamar, de una vez se los adelanto, Ciudadanía 19S, es hacer con estas mismas lógicas propuestas para los sistemas de la ciudad, ¿no? Los sistemas de, no solo de atención rápida, que vendría a ser esto, sino también, por ejemplo, de construcción. O sea, queremos saber dónde están los dictámenes de revisión de las estructuras, que sean públicos, que sean visibles, para que tú puedas decir, ok, ya está lista mi escuela para poder ir a estudiar, o esa oficina del tribunal, pues yo no voy a litigar ni a llevar casos si no hay un dictamen visible que no se va a caer el edificio en medio del trámite. Digo, lo estoy exagerando, pero sí la certidumbre y la transparencia, y hay una ley en la Ciudad de México de gobierno abierto y de datos abiertos que queremos impulsar en esta coyuntura, porque son las nuevas formas de hacer sistemas, información, coordinación, colaboración. Pues seguiremos platicando, Mónica Tapia, porque en efecto es un buen punto de arranque, pero nos queda muchísimo que construir como sociedad y es una gran forma de ir empezando. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, Mónica Tapia, directora de la organización ciudadana Ruta Cívica, integrante de este proyecto Verificado 19S. Sí. Gracias por platicarlo con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buenos días, y animar a todos a que sigan siendo voluntarios, a que sigan trabajando, tal vez en nuevos roles, pero pues esto sigue, todavía vamos a estar o tenemos que estar muy activos. Por supuesto que tenemos que estarlo. Muchas gracias, Mónica. Nos vamos con música para los que nos están escuchando. Sigue la curaduría de Dulce Wet. Para los que nos observan, aparecerá, me imagino, la información en su respectiva pantalla. Esto que sigue es la obertura en fa mayor, Los incidentes secretos de Enrico IV, rey de Castilla y León, de 1705, de Johann Mattheson. Vamos a escucharla, es una delicia que nos proponen desde la discoteca de Radio UNAM.
nombre es Shirley Pérez Campos, soy la jefa del Servicio Sismológico Nacional, pero también soy investigadora del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM está a cargo del Servicio Sismológico Nacional y es de gran relevancia para el país, puesto que de aquí sale toda la información de la localización y magnitud de toda la sismicidad que ocurre en nuestro territorio. La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido mi casa desde muy pequeña. Yo soy egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 5 y de la Facultad de Ingeniería. Yo me considero Puma porque desde muy pequeña mis parques de juego fueron la universidad y crecí con ese amor por la universidad. México, Pumas, universidad. Fernando. Este fotógrafo ha encontrado a su media naranja, la muerte. Es una historia de amor entre dos personajes que se sienten condenados a una soledad absoluta. Cineclub Cuec 2.0 proyecta Al morir la vi, de Alejandro Argüelles. Miércoles 20:30 horas. Abre los ojos. Mira, TV UNAM. Primer movimiento. Nota internacional. El pasado lunes, el Kurdistán iraquí y otros territorios del norte de ese país realizaron un referéndum de independencia. De acuerdo con la Comisión Electoral, el 90% de los participantes mostró su apoyo a la independencia. Según las cifras, la participación fue del 72.16%, es decir, 3.3 millones de kurdos acudieron a las urnas. El referendo ha sido criticado por el gobierno del primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, quien advirtió que no reconocerá el resultado. Turquía e Irán también se han manifestado contra la independencia del Kurdistán iraquí. Esos países han cerrado sus fronteras y han desplegado sus ejércitos en la zona con el pretexto de hacer maniobras militares. El gobierno turco incluso amenazó con una intervención militar y el bloqueo de las exportaciones de petróleo vitales para esa región autónoma. Una noticia que, aunque parece difícil de descifrar, es importante hacerlo para lo que está ocurriendo en esta región y para hacer una reflexión de cómo se parece a lo que podría estar ocurriendo en nuestro país de una u otra manera o no se parece nada. Ya está con nosotros el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Moisés, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Estamos aquí, pues... ¿Qué tema? A ver, explícanoslo, por favor. Con un tema complicado, con aristas históricas que hay que dejar nada más como claves para entenderlo. Sí. El 91 es un año crucial para entender por qué esta población se repliega al norte en contra de Saddam Hussein, porque históricamente pues este dictador había estado hostigándolos, les había estado quitando recursos, hay un genocidio prácticamente del cual una campaña que es la de Anfal mantiene una fuerte cohesión social entre los kurdos de ese país al norte, y a partir de ahí el derrocamiento en el 2003 de Saddam Hussein, esta región busca una autonomía de facto con respecto al gobierno central de Bagdad, que va a ser un gobierno pues ya con mejores lazos con Estados Unidos, pero que después va a ir cosechando grandes frutos al tener
una infraestructura mucho mayor que la del resto del país, va a tener un nivel de vida mucho mayor, va a tener aeropuertos, va a tener universidades, una ciudad que va a ser garante de la estabilidad, que es Suleimanilla, con respecto a todo lo que va a ser el resto de Irak, particularmente Bagdad y el sur. Entonces se va a constituir como una isla de estabilidad y va a ir creciendo con respecto a todo lo que se había dado con el Estado Islámico. Se van a presentar como los grandes garantes de la seguridad, también van a tener grandes victorias con respecto al Estado Islámico, y después de que el gobierno de Masoud Barzani, que es el actual presidente del gobierno regional del Kurdistán, como se autodenomina, estuvo a punto de expirar ya en agosto del 2015, se extiende el mandato por 2 años, y ahora esa extensión la hizo con un discurso que quiere llegar a través de la autonomía primero y luego de la independencia del gobierno regional, ¿no? Y entonces es un background que podemos más o menos como plantear para entender toda esta evolución que ha venido prácticamente desde los años 90. Irak, Turquía, toda la región ha tenido muchos problemas y lo hemos platicado mucho aquí contigo, Moisés, y con todos aquellos que se dedican a estudiar la región, de entrada porque las fronteras son completamente aleatorias. Las fronteras se han ido construyendo de manera muy circunstancial y eso ha provocado que haya montones de problemas intestinos con los diferentes tribus, con los diferentes grupos sociales que hay ahí adentro, y grupos étnicos, por supuesto. ¿Dónde entran? ¿Dónde se quedan ahí los turcos, por ejemplo, y los kurdos? Por supuesto. Es que también hay población turcmena, que es de origen turco, también hay asirios, también hay árabes, aunque son minoría, y a esto responde un poco el porcentaje de la votación que se dio en el referéndum. La mayor parte de los que votaron fueron en su mayoría kurdos, aunque algunas minorías, como las que acabamos de mencionar, no fueron totalmente contrarias, aunque no votaron a la independencia. Esto porque el discurso de Barzani tiene que ver con un Kurdistán para todos, ¿no? Un Kurdistán que usa la bandera de la democracia, su partido se llama Partido Democrático del Kurdistán, para tratar de generar mecanismos de integración de estas minorías y probablemente dar una especie de lección, de modelo para el resto de los países del Medio Oriente, de la región, sobre todo los que colindan con la zona, los cuales por supuesto están en contra, ¿no? De este referéndum, precisamente por todo lo que mueve en términos retóricos, geográficos y obviamente político-militares. Entonces se maneja más o menos así con las minorías, aunque esas minorías a su vez también promueven que los países con los que colindan, por ejemplo Turquía, entre a la cuestión del referéndum precisamente para defender su interés nacional, primero por los turkmenos, con los cuales tiene unos grandes lazos culturales, y en segunda por los kurdos que viven en Turquía, los cuales dice Erdogan que pueden emular el ejercicio del referéndum del Kurdistán iraquí, causando inestabilidad en la propia Turquía. Bueno, Erdogan siempre tiene muchas opiniones y todas son cada vez más interesantes que la otra, pero independientemente de lo que pensar en este momento Erdogan, hay toda una sociedad que votó, que es además del 91.8%. Es un porcentaje que me parece brutal, habrá que pensar cuántos votaron. Pero independientemente de cuántos votaron, es imposible ya decir que no. O sí se puede, porque ya que salga el primer ministro iraquí pidiendo la anulación, me parece brutal pedir esta anulación, y que además les digan, y tienen 72 horas para regresarnos al aeropuerto. ¿Qué pasa con este 91.8% de personas que dicen, nosotros ya dijimos? Claro. Que además es avasallador pensando en los referéndums que teníamos últimamente, como Brexit, es más, en votaciones como el sí y el no de Grecia, en fin. Exacto. ¿Qué pasa con eso? Sí, es interesante porque después de haberse consolidado como esta isla de estabilidad que mencionábamos, la caída de los precios del petróleo desde el 2008 provocó a su vez una fuerte crisis económica en la zona más, digamos, económicamente activa del Kurdistán iraquí, sobre todo la ciudad de Suleimanilla y Erbil, que es supuestamente la que sirve como la capital del gobierno regional. Hubo una fuerte manifestación en 2015, en octubre del 2015, en contra del gobierno de Barzani, y justamente lo que trata de hacer Barzani ante el enojo de la población, que duró prácticamente 4 o 7 días la protesta, es decir, sacar el discurso de la independencia para calmar los ánimos.
Esto provocó que los partidos de oposición, como la Unión Patriótica del Kurdistán, por ejemplo, ante el fervor de las personas que para calmar la crisis dijeron sí, vamos a votar, vamos a ejercer nuestro derecho de expresión, hizo que las personas olvidaran un poco la protesta y se sumaran al discurso de la independencia, y fue esto lo que utilizó Barzani para decirle a los miembros de la comunidad internacional y sobre todo los países vecinos: este referéndum no va a ser vinculante. Pero es muy importante porque las personas ya se expresaron y, como dice Luisa, no podemos decir que no. Ya no hay vuelta atrás. Ya es un antecedente muy importante, pero el punto es pensar que esto no va a servir para crear un Estado independiente de la noche a la mañana. Esto es muy importante decirlo, porque lo que provocó esta protesta es una fuerte crisis política en Barzani, que extendió ilegalmente su gobierno, como dijimos, y entonces está usando esto como una carta de negociación en futuro con el gobierno de Bagdad. Está utilizando esto para decir: ya la gente se expresó, ya no hay vuelta atrás, pero no nos vamos a hacer independientes. En caso de que ustedes tengan problemas con nosotros a largo plazo, podemos volver a sacar esta carta. Es decir, sacar a la gente a las calles para que exija la independencia. Y entonces es más o menos cómo se maneja esto, ¿no? A nivel retórico y sobre todo para fortalecer la legitimidad del gobierno de Barzani al interior del propio Kurdistán iraquí. En un momento en el que no solo está habiendo, como dices, Moisés, muchos movimientos en la región, sino entre los países de la región y países de fuera, o sea, toda la retórica de Donald Trump, que se ha ido en contra del convenio con Irak, que se ha ido, que ha dicho que van a regresar a Afganistán, todos, y que ahora mismo se está empezando a llevar a cabo. ¿Cómo se estudia esto? ¿Desde dónde se toma? Y por ejemplo, la postura de Erdogan, ¿cómo se toma también? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, es que más allá de esta región en particular, bueno, pues qué pasa con digamos, este movimiento de círculos concéntricos. Sí, Erdogan dijo que la instauración de el Kurdistán independiente podría significar un segundo Israel en la región. Irán, por supuesto, está en contra también de un probable Kurdistán independiente, y ha estrechado lazos con la oposición de Barzani, que es la Unión Patriótica del Kurdistán, en un viaje secreto que después se hizo público en julio de este año. Están muy preocupados, pero ¿por qué? ¿Por qué están preocupados? Turquía, obviamente, por la población kurda que ya mencionamos, Irán por los propios kurdos que tiene el interior, pero sobre todo, y superando esta parte que ambos estados han controlado a lo largo del tiempo, es el gran golpe al Estado-Nación. Ese es el gran problema, porque un Estado independiente afecta la integridad territorial de Irak, afecta la soberanía obviamente de un Irak que fue reconstruido con la tutela de los Estados Unidos, por lo tanto se pone en tela de juicio la tutela de los Estados Unidos, por eso Estados Unidos estuvo en contra, a pesar de un fuerte lobby del Kurdistán iraquí en Washington, en la Unión Europea, a partir del Parlamento, falló, Estados Unidos se pronunció en contra, y obviamente el único país que se pronunció a favor fue Israel, precisamente porque el modelo que ha venido siguiendo el Kurdistán iraquí es el modelo israelí. Ha venido promoviendo una retórica en contra de todos los estados de la región, a los que tacha de autoritarios, de corruptos, y sobre todo a Israel le conviene muchísimo que un Kurdistán iraquí pueda fragmentar aún más la región del Medio Oriente y debilitar estos grandes estados que históricamente han sido un gran contrapeso al modelo israelí en la región. ¿Qué es lo que no se le dijo a los votantes cuando salieron justamente a decidir sí o no? ¿Qué fue lo que no se les estaba diciendo? Exactamente, fue justo que el gran problema que tiene ahí Israel es que tiene una muy baja legitimidad, que el gobierno, lo que no le dijo a los votantes es que ha venido siguiendo exactamente el mismo modelo retórico, el lobby al interior del Parlamento Europeo, el uso del holocausto de Anfal, como explotar al máximo lo que pasó en Anfal para lograr que la Unión Europea reconozca que Saddam Hussein hizo un genocidio y a partir de ahí tener una figura jurídica diferente para presentarse al exterior.
para decir que son una nación diferente, para decir que Irak falló como Estado desde Saddam Hussein hasta la fecha con la erupción del Estado Islámico, y la pregunta de la papeleta solamente fue si se querían salir administrativamente de la administración central de Bagdad y ser un Estado independiente, ¿no? Sin más ni menos. Que en teoría, para ellos, no sonaba como algo tan terrible. Claro, exactamente. Okay. Y aparte estaba en kurdo y en árabe y en otro idioma, me parece que era asirio, tres lenguas como para hacer que las minorías justamente votaran, ¿no? Oye, Moisés, y esta parte de los procesos de independencia que permean en la región, en el terreno del discurso, tienen como un contrapeso un Kurdistán muy rico, con muchas posibilidades y con gran parte de futuro. ¿Cómo es la posibilidad? ¿Cómo se vislumbraría un conjunto de independencias en regiones culturales que son posibles que las tengan, aunque sea en el discurso? Pensando en un modelo de independencias con el que ya conocemos, como es el caso de África, por ejemplo. ¿Cómo sería un proceso en esa zona, en esa región? Va a ser, si existe, va a ser muy complicado en el terreno regional por todo lo que los actores que están alrededor implican, las fuerzas militares, el despliegue de fuerzas a las fronteras. En términos culturales, lo que podemos decir con el Kurdistán iraquí es que sí mantiene lazos culturales con todos los kurdos que hay alrededor de la región. No así en términos políticos y militares. Por ejemplo, una de las grandes prerrogativas que tiene Erdogan para dar el beneplácito a un Kurdistán independiente, por ejemplo, es que cortara relaciones con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es el máximo representante de los kurdos en Turquía, a quien el gobierno de Erdogan considera como terrorista. Culturalmente son muy unidos, aunque hablan lenguas diferentes, porque el kurdo no es el mismo que hablan en Turquía que el que habla en Irak, pero culturalmente todos comparten esta idea de la nación kurda, este gran Kurdistán como utopía alcanzable, que históricamente pues han estado ahí antes de la llegada de todos estos estados. Incluso los kurdos son más antiguos que los turcos. Los turcos llegaron de la meseta de Asia Central, huyendo de los mongoles, cuando los kurdos ya estaban ahí durante muchos años junto con los persas y otros pueblos. Entonces, culturalmente tienen muchas afinidades, pero políticamente están sumamente divididos. El proyecto del PKK no tiene nada que ver con lo que está trabajando Irak, por ejemplo, ¿no? El Kurdistán iraquí. Los kurdos de Siria, por ejemplo, tienen más cosas en común con los kurdos de Turquía, pero no tanto con los iraníes, ¿no? Y viceversa, los iraníes, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver con los kurdos de Irak. Incluso en la guerra Irán-Irak, los kurdos de Irán lucharon a favor de Irán por el modelo nacionalista. Y luego, claro, después hubo movimientos de secesión, aunque no eran tan fuertes como los azeríes, por ejemplo, en el Irán de aquella época. Entonces, en términos culturales es muy fuerte, pero en términos políticos es muy débil y muy poco probable. Y en términos políticos, por ejemplo, ¿dónde se quedó Benjamín Netanyahu, que anda dando unas declaraciones bien interesantes? Sí, bueno, Netanyahu, como mencionábamos, pues siempre va a apoyar este tipo de ejercicios. Le interesa mucho fragmentar aún más el modelo para hacerle notar a la comunidad internacional que el modelo de Estado-Nación en el Medio Oriente ha fracasado, y entonces envalentonar el modelo israelí como única democracia en el Medio Oriente, como es lo que él presenta. Por supuesto que esto es peligrosísimo, porque aquí en Israel hay una fuerte tensión social entre lo que significa ser judío y ser israelí. Y para no entrarle a ese debate al interior de la sociedad israelí, es preferible mirar al exterior y buscar enemigos que pueden cohesionar más a la población israelí, como Irán, como los propios palestinos, y ahora, como exportar ese modelo con el Kurdistán iraquí, ¿no? Entonces es peligrosísimo, porque lo que decía Luisa, eso es lo que no se le dice a la población kurda. Yo creo que ahí es donde está el punto del asunto. Luisa, no te pongas en ese plan. No estoy diciendo que los hayan engañado, y pues cada quien toma su decisión e investiga. Pero que es una cosa de 80 bandas, ¿no? O sea, porque claro, no es vinculante, por lo tanto, no me tengo que meter en la bronca de armar un estado independiente y de ver de qué me mantengo y cómo lo organizo y cómo me estructuro y me articulo con todos los diferentes grupos de kurdos que hay distribuidos por la región, pero sí estoy jugando vencidas con el gobierno de Irak, que es lo que está finalmente lo que está haciendo Barzani, ¿no? O sea, jugando vencidas y diciendo, yo los tengo en la mano, tengo 91.8% que salieron a votar. Entonces tú nomás Exacto. O sea,
como de sindicato. A ver, imagínense sí, solamente la hipotética presencia de un Kurdistán independiente, como decía, bueno, irrumpe en la geopolítica de la región porque con el gobierno, la coyuntura que tenemos actualmente con Donald Trump, Benjamin Netanyahu, en contra del pacto nuclear iraní, en contra también de la alianza entre Rusia y Turquía, irrumpe geopolíticamente en esa alianza que se estaba gestando, sobre todo a partir del intento de golpe de Estado que se quiso hacer en Turquía contra Erdogan. Que también todavía está por averiguarse. Todavía. Aquí tenemos muchos elementos, tenemos a Netanyahu, tenemos a Erdogan, tenemos a Trump, tenemos a Putin. Por supuesto. Que de Putin tampoco se está hablando tanto en una situación como esta. Exacto. Lo que pasa es que Rusia tiene una posición muy ambigua porque no se pronunció directamente sobre el referéndum, porque mantiene relaciones pragmáticas muy, digamos, visibles con todos los actores particularmente. Y es que en las relaciones internacionales no puede ser de otra manera. Tienes que mantener relaciones pragmáticas con todos y en ciertas coyunturas fortalecer una alianza sobre otra, y cuando la coyuntura cambia hacer exactamente lo contrario. Ahora la alianza entre Rusia y Turquía es muy fuerte por el intento de golpe que acabamos de mencionar, pero nada garantiza que esto pueda ser factible, porque las relaciones entre Israel y Rusia también son muy buenas, y las relaciones entre Rusia e Irán también son muy buenas, pero el conflicto en Siria mantiene latente todo esto porque no puede dar todas las cartas a favor de un Estado, Rusia, y por eso mantiene esa ambigüedad con respecto al referéndum. Leyendo algunos de los comentarios que se hacen, si uno pone Kurdistán en redes sociales, si uno pone nada más y nada menos que el hashtag Kurdistán iraquí, hay algunos que son bastante interesantes, pero uno en particular que me llamó mucho la atención decía, si Kurdistán puede, Cataluña también. No se parece una decisión como esta, pero pareciera que sí, nos hacen creer que sí. ¿Cuántas votaciones como estas tenemos en el mundo y cómo debemos interpretar estos resultados y cómo debemos seguirlos? Creo que pasa por esto que decías del Estado-Nación, ¿no? Sí. O sea, es ese fenómeno que se va expandiendo y que dice, ahora que lo pienso ni nos hacen tanta falta y nomás nos dan lata, ¿no? O sea, pero Brexit, ahora tenemos Kurdistán, Cataluña también se avecina vertiginosamente, ¿qué se hace? Sí, incluso los representantes de este movimiento en Cataluña felicitaron públicamente a Barzani por el referéndum y los resultados, porque aunque no compartan mucho ideológicamente, el ejercicio en términos internacionales es muy benéfico para Cataluña, para este movimiento, digamos, separatista. Incluso les puedo decir, todo aquel que golpee la autoridad y el monopolio del gobierno, la forma de organización social y del uso de la fuerza del Estado va a salir beneficiado de estos ejercicios. Los anarquistas iraquíes felicitaron a Barzani, cuando no tienen ideológicamente nada que ver. Los movimientos sociales en contra del Estado autoritario en Irán, el Consejo Nacional de Resistencia, que es una organización de oposición que trabaja desde París y desde Washington, también felicitaron a Barzani. Entonces, cualquier golpe que haya en contra de esto para debilitar estos grandes gigantes será benéfico para este movimiento. Por supuesto que en Europa va a ser más difícil, ¿no? Me parece que después de lo que pasó en España, con estos ataques en Barcelona, hay ahí una suspensión de este proceso en Cataluña. No soy experto en esa región, pero me parece que a pesar de que hay ese suspenso todavía en ese proceso, hay gente muy interesada por el valor económico que tiene Cataluña como una sola provincia en España, igual que el Kurdistán iraquí, por la zona de Kirkuk, que solo son prácticamente la séptima potencia petrolera, pero resulta que el 80% o 70% de ese petróleo se lo venden a Turquía. Entonces están amarrados en ese sentido y tienen que negociar con Turquía. Turquía lo único que pide al momento es cortar relaciones con el PKK para entonces generar esa economía que le ha dado la posibilidad de decir un discurso de independencia para el Kurdistán. En resumen del resumen, y para ahora sí que con peras con manzanitas, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexiones finales le ponemos atención? Pues yo pienso que ahora todo esto va a ser utilizado por Barzani para fortalecer su figura política al interior del Kurdistán, porque también hay partidos que no quieren este tipo de referéndum, de ejercicios,
y aparte para legitimar la extensión de su gobierno, que era ilegal, pero que a pesar de eso lo hizo, y vamos a ver cómo se acomoda, a quién va a dejar en el poder, si va a haber elecciones entre la UPK, bueno, entre todos los partidos políticos que hay al interior del Kurdistán, y lo que vamos a ver es eso, el uso del sí para fortalecer la política interna. Y luego también vamos a ver cómo esta carta va a ser utilizada a largo plazo con el gobierno de Bagdad para una futura independencia siempre y cuando se negocie con todos los actores involucrados. Tenemos que ver también cambios en los países aledaños. Por ejemplo, el año que viene, ya en el 2019 más bien, vamos a tener el festejo de los casi ya 40 años, ¿no? Bueno, de la República Islámica de Irán, ¿no? Desde la revolución del 79. Vamos a tener también elecciones probablemente de un nuevo líder supremo en Irán. Vamos a ver elecciones también parlamentarias en Irak y vamos a ver quién va a tomar el gobierno en Turquía y después también que sale Netanyahu. Es decir, tenemos cambios que tenemos que esperar todavía, pero esto va a servir muchísimo, sobre todo para la política interna, que es la que menos se conoce en la zona del Kurdistán iraquí. Venga, Moisés Garduño, pues muchísimas gracias. ¿Qué tema? Es un temazo, sí, es un temazo. Lo volveremos a platicar muy pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros, los invitamos a que nos escriban. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Les recordamos que tenemos una transmisión en Facebook Live, querido Miguel Ángel. En Facebook Live, /diagonal TV UNAM. Y si te parece la transmisión en vivo, nos puedes volver a ver en www.tv.unam.mx o en radio.unam.mx. Ah, qué bonito es compartir y hacer comunidad. Sí. Vamos a esta pausa y regresamos porque todavía tenemos poesía necesaria, mesa y muchas reflexiones sobre lo que acabamos de platicar. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas.
transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y saludamos nuevamente a todos los que nos miran y a todos los que nos escuchan. Estamos a través de TV UNAM y de Radio UNAM a las 9 de la mañana con 4 minutos de este 27 de septiembre. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, querida Juana Inés de ESA. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros. Estábamos leyendo fuera del aire sus comentarios en redes sociales, en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Sí, temas complejos, temas que nos hacen detenernos un momento y preguntarnos qué está pasando no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y qué nos venden cuando salimos a votar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que informar? Porque precisamente, el caso de Kurdistán a mí me parece relevante por eso, porque toda una población dijo, sí, queremos ser independientes, pero ¿de qué? ¿O para qué? Y al no tener más información, pues aquí está un poco de lo que va a pasar del otro lado del mundo. ¿Qué va a pasar en nuestro país si no nos informamos antes de una votación? ¿Y qué pasa después de una votación? Ese es el otro tema, ¿no? Una vez que ya se fue a la calle, se fue a las urnas, Sí. ¿qué es lo que sucede? Y cómo se le da continuidad a una manifestación democrática. Así es. Quédense con nosotros. Vamos a seguir hablando un poco de kurdos, de iraquíes y por supuesto de Siria aquí en Poesía Necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria. A ver, no, ¿qué te encontraste? Mi kurdo no es perfecto, pero se le aproxima. Pero casi. Sí, en efecto. Encontré un poema que me gusta muchísimo y que además este autor me parece que es uno de estos autores que uno tendría que acercarse a pesar de la distancia que tenemos. Es un autor kurdo, precisamente de Siria, de esta parte kurda de Siria, llamado Hussein Habaj. Hussein Habaj actualmente vive en Alemania. Es un poeta que nació en 1970. E insisto, si no se pronuncia Habaj, por favor, escríbanos y díganos. A ver, Hussein Habaj se pronuncia Habash, se escribe Habash. Él está traducido y por eso me parecía pertinente por un iraquí, por Abdullahi Sadun. Este iraquí que hace las traducciones, pues hace una reconfiguración del lenguaje bien interesante que les recomendamos. Y aquí tenemos, por supuesto, la versión en español de Desilusión. Tratemos de pensar un poco en justo lo que acabamos de platicar con Moisés Garduño. No tengo patria para dibujar sobre sus paredes, con una tiza de la infancia, que viva. No tengo patria que haya que aguantar cada mañana, tomando mi taza de café, mientras me pule el sol. No tengo patria que me otorgue su pulmón y yo le otorgue el mío, ser su ruido y mía sea la voz, seré el travieso, el malévolo, el rebelde y el arduo. Seré el sabio, el intuitivo y el piadoso, y el gran corazón. No tengo patria para escribir sobre el cobre de una de sus casas. Bienvenidos amigos, esta es la casa de Hussein Habaj. No tengo patria donde me emborrache en sus tabernas hasta el último aliento de la noche, vagabundeando en sus caminos, y donde mi corazón sea su terreno, me abrigue y la abrigue, la escuche y me escuche como buenos amigos, pero no tengo patria. Primer movimiento. La mesa del día. Hace 3 años, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se trasladaban a bordo de autobuses fueron atacados por policías municipales de Iguala Guerrero.
6 personas murieron y 43 normalistas fueron detenidos. De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron entregados al Cártel de Guerreros Unidos, que presuntamente los ejecutó e incineró en un basurero y sus restos fueron lanzados a un río. Sin embargo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echó abajo la llamada verdad histórica del gobierno mexicano al demostrar con pruebas científicas la imposibilidad de que los cuerpos fueran quemados en ese lugar. A 3 años de distancia todavía recordamos el "ya me cansé", que se volvió tendencia. Pero bueno, desde el 26 de septiembre de 2014, las protestas y movilizaciones no han cesado. Los padres y familiares de los estudiantes han señalado también al ejército como responsable de la desaparición, pues una de las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes apunta a la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los hechos de hace 3 años. A partir de los 3 años de Ayotzinapa hablaremos sobre el estado actual del ejército, la policía, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, con el maestro Erubiel Tirado. Él es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Él es especialista también en temas de seguridad nacional y vamos a conversar también con Juan Salgado, doctor, profesor, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Buenos días a los dos. Buenos días, Juan Salgado. Buenos días, saludos y saludos al auditorio. Buenos días, Erubiel. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Cómo retomamos este tema 3 años después? Arrancamos con el maestro Erubiel Tirado. Pues yo creo que como un expediente abierto, evidentemente, pero no solamente en ese sentido, sino también con la visión y la necesidad de ampliar y explorar el conocimiento de lo que hicieron los especialistas de la OEA, ¿no? En ese sentido, lo que apuntan, y hay que recordar también aquí la reacción del secretario de la Defensa, en el que se dice, ellos solicitaron entrevistarse con los miembros que estuvieron, digamos, presentes o estaban en actividad en esa zona el día de los hechos, ¿no? Y la reacción de oficial del secretario de la Defensa fue decir, mis muchachos no se metan, no hay nada que hacer, no tenemos nada que ver, y sin embargo nos queda como una cuestión pues no solamente pendiente, sino también que nos despierta suspicacias, ¿no? Porque no es una cuestión formal de decir, no tienen jurisdicción, porque ese es prácticamente el argumento, muy formal, rígidamente formal, y cuando en realidad no se trataba de sentarlos a declarar, era simplemente entrevistarse y saber qué era lo que ellos habían presenciado o conocido. Ese era el punto. Sin embargo, estas dos visiones de aproximación al conocimiento en la investigación y en el auxilio de la investigación, nos enfrentó nuevamente a una característica de comportamiento institucional, histórico-política de nuestras Fuerzas Armadas, en ese sentido, ¿no? Y que además ha ido haciéndose más acendrada en los últimos años, particularmente en este sexenio, ¿no? Es decir, no se metan con el ejército o con la marina, no se les puede cuestionar, y mucho menos extranjeros, ¿no? Básicamente ese era el punto. Y en el fondo, en realidad, queda pendiente, una vez que uno lee toda esta sucesión de hechos, que evidentemente las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, sí tiene algo que decir. Cuando menos decir qué es lo que hizo o no hicieron sus elementos, sus hombres, ese día, ¿no? Hay que recordar que en realidad hay versiones encontradas entre que si hubo o no actividad de ellos y si hubo o no una protección de la zona y dejando que ocurriese lo que ocurrió, y o bien esos otros testimonios que hay que incluso victimizan a los estudiantes ellos mismos, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿para qué se meten? ¿No? Esta es una cuestión de hombres, ¿no? Recuerden ese testimonio. Cuando alguien estaba pidiendo la ayuda a un oficial del ejército porque sus compañeros estaban siendo atacados, ¿no?
de los estudiantes de la normal. Entonces hay varias cosas ahí que no están muy claras y que deberían en efecto revisarse y si por ejemplo, volviendo a lo que hemos pasado en los últimos días con los temblores, el sector político y nuestras relaciones político-militares tienen que cambiar, pues esto debería reabrirse, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Salgado? Sí, claro. Bueno, me parece muy grave que nos encontremos en este punto después de 3 años. Realmente, si tomamos en cuenta la cantidad de desaparecidos que hay en el país, el problema global de desaparición forzada en México, que tenemos 3 o 4 veces más desaparecidos que el conjunto de todas las personas que desaparecieron en las dictaduras de Cono Sur, y también si tomamos en cuenta que esta cifra solo está considerando mexicanos, no centroamericanos, estamos en una situación gravísima. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 42 porque de uno ya sabemos, en realidad es algo que nos muestra un fenómeno de dimensiones nacionales y una crisis prácticamente de dimensiones humanitarias. Uh-huh. ¿Qué es lo que hemos aprendido a 3 años? Yo me atrevería a decir que prácticamente nada. Si bien, como ya lo señalaba Erubiel hace un momento, pues hemos tenido toda esta torpeza en el proceso de investigación, toda esta falta de transparencia por parte de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Realmente en términos procesales es muy poco lo que se puede hacer por la contaminación que hubo desde el inicio de la escena delictiva, también pues por todas las fallas procesales, pero vamos, había 3 lecciones muy importantes con respecto a esto, en las cuales no hemos avanzado. La primera es en materia de reforma policial, la coordinación de instituciones municipales, por lo pronto la policía de Iguala, la policía de Cocula, que ya está aprobadísimo, que tuvieron una intervención directa, con la policía estatal y con la policía federal. El mando único evidentemente no es la respuesta o no es lo que resuelve por completo el asunto, porque había un convenio de mando único entre Chilpancingo e Iguala. Entonces realmente pues la respuesta que después de que había ya un convenio de mando único y que evidentemente no funcionó, la presidencia lo que nos dice es como respuesta a esto vamos a pedir al legislativo que nos haga mando único, y ni siquiera eso, ni siquiera ese pequeño paso hemos podido lograr. La otra parte que es más estructural y que tiene que ver con cómo se relacionan las Fuerzas Armadas con las fuerzas regulares de seguridad pública para responder a problemas de delincuencia común y organizada, la verdad es que pues también seguimos atorados. No creo yo que la legislación en materia de seguridad interior, las iniciativas que se están discutiendo actualmente, nos lleven a resolver también este complejo problema, pero la verdad es que tampoco tenemos avances ahí. Y la tercera parte que me preocupa muchísimo, que es una parte victimológica, con respecto a lo que debemos aprender de esto sobre cómo deben tratar las policías a las víctimas, y las instituciones de justicia, no solo las policías. De hecho, hacían referencia a este tema de ya me cansé de parte del ex procurador, uh-huh, que es un tema terrible, y es precisamente es una pequeña muestra de cómo nuestras instituciones de justicia responden a las víctimas. Lejos de no, porque evidentemente en un caso de desaparición forzada, la víctima con la que trata la institución pues son los familiares. Y en ese sentido, es ABC del enfoque victimológico, tener sensibilidad con los familiares con respecto a la información que se les da, para que puedan, por supuesto, transitar en un momento de dolor extremo. Y no solo se contaminó la escena del delito, se eliminó cualquier posibilidad procesal de poder avanzar las investigaciones, sino que encima de todo se les falta el respeto de una manera extrema, diciéndoles que ya se cansó, sin considerar lo inmensamente cansados, tristes y decepcionados que debieron haber estado los familiares. Sí, creo que en las dos participaciones, tanto de Erubiel Tirado como de Juan Salgado, lo que hay es la conclusión de no se ha llegado a nada, digamos, no se ha avanzado y sin embargo hay discusiones que siguen avanzando y que deberían preocuparnos y por eso hicimos este llamado el día de hoy, por supuesto para recuperar la memoria de Ayotzinapa, para recuperar la labor no solo, como lo dices Juan, del ejército, sino de las fuerzas policíacas, y para pensar, bueno, en con estos antecedentes,
de qué o por qué estamos discutiendo o no estamos discutiendo y estamos aprobando en lo oscurito una ley de seguridad interior. Erubiel, no te rías, esto es una cosa seria. Sabíamos que íbamos a llegar a este punto, no tan temprano, pero sí. No, lo que pasa es que en efecto nuestra dicotomía malévola, por así llamarla, trágicamente malévola, es esa. Por un lado, el gobierno se atrinchera en su verdad, que pasa de ser histriónica, histérica y mentirosa, a simplemente, pues así es, y si a ustedes no les gusta, pues allá ustedes. Así es. Esa es básicamente, digamos, la primera parte en el que nos dicen, pues esa es, la verdad, lo que en realidad vemos que no lo es, porque además es una verdad incompleta. Ni siquiera como versión oficial puede ser caracterizada, esa es mi posición. Y por el otro lado, como bien señala con esa agudeza que caracteriza a Juana Inés, el hecho de que tenemos también un conjunto de comportamientos institucionales que van avanzando y que en su conjunto también o en su visión general en realidad representan taras regresivas a nuestra aspiración de un ideal de sociedad democrática, transparente y que rinda cuentas. Eso no está ocurriendo. Voy a ser muy concreto. Exactamente como mencionaba en su segundo planteamiento Juan, en cuanto a la relación del sector seguridad, las Fuerzas Armadas con los otros sectores de seguridad civil, ahí hay todo un andamiaje que se ha ido formando en este sexenio, por ejemplo, con el caso de los centros de fusión de inteligencia, ¿no? Que es un esquema que se ha regionalizado. Hay un comando o un centro nacional y 5 regionales, de eso sabemos muy poco, pero en realidad todo esto está sobrepuesto a una también otra estructura o subestructura de seguridad y defensa, que no sabemos realmente cuál es el esquema de cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, digamos que son como capas de seguridad, pero que aparentemente tienen que ver con lo mismo. Yo estuve revisando en los días pasados y la noche anterior todo este esquema, lo que nos dice el diario, los informes de labores, tanto de Gobernación, Sedena, Marina, el informe de gobierno de este año, el año pasado, y ahí simplemente no dice nada, simplemente hay menciones genéricas, y lo que es cierto es que dicen, lo que sí es cierto, por ejemplo, que todos estos centros de inteligencia tienen que ver, de fusión de inteligencia, tienen que ver con el combate al crimen organizado, ¿no? Ergo, si uno lo ve en perspectiva, esto nos ha traído mayor seguridad, ¿no? Es decir, cuando contrastamos el nivel de eficiencia de estas acciones estratégicas del gobierno, pues simplemente nos ponemos a dudarlo. Y entonces, ¿cuál es otra lectura que subyace? Entonces tenemos un desarrollo de políticas de seguridad que no necesariamente tienden a protegernos y que eventualmente pues pueden tener una connotación represiva en su momento, ¿no? Digo, eso obviamente lo planteo como una hipótesis. Es interesante, pero les estamos dando esa posibilidad, o sea, claro, digamos, o por lo menos de facto. Y la Ley de Seguridad Interior, aquí ya entró directamente al planteamiento de Juan Inés, tiende precisamente a consolidar esto que administrativa o desde el punto de vista de una política presidencial se ha ido consolidando en los últimos 5 años, ¿sí? Por un lado no nos sentimos más seguros y por otro lado hemos fortalecido sectores de por sí ya fuertes, en un sector que además se ha beneficiado de recursos extraordinarios, y esa es otra discusión que podemos dar también en otro momento, y que representan realmente un
pues un riesgo para nuestras aspiraciones democráticas. Claro. Eso hay que plantearlo, y yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Hay una parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde marzo presentó un informe que habían disminuido las observaciones y las denuncias al ejército en las calles, y se señaló desde el año pasado que no debería estar el ejército en las calles. Sin embargo, cómo operar sin ese apoyo para la lucha del crimen organizado. ¿Quiénes deben estar en las calles? La presencia de la Policía Federal, el Ejército, la Policía Local. ¿Cómo organizar ese despliegue? ¿Cómo evitar las infracciones cuando la ciudadanía se confronta frente a una forma de mandato que es muy, muy vertical, que no entiende criterios, sino que obedece órdenes de una manera, entras o no entras, pasas o no pasas, no distingue, ¿no? Bueno, Miguel, apuntas algo muy interesante y importante, porque normalmente nos enfrentamos después a un falso debate, ¿no? Entonces no quieres que el ejército sea nuestra última respuesta porque las policías son ineficaces o corruptas. De acuerdo, pero este argumento yo lo escuchaba hace 20 años, ¿sí? Y entonces seguimos reproduciendo un esquema de mal en el que, pues, yo, siendo analista, a veces también tiendo a pensar mal, y creo que a veces se hacen las cosas mal de manera voluntaria para seguir usufructuando un esquema de influencia que me permite ganar no solamente poder, recursos, y también influencia en la toma de decisiones a ciertos niveles. Claro. Entonces, cuando no estamos, realmente Juan nos puede decir precisamente cómo es que se pueden generar, y hay experiencias, esquemas de supervisión en el que, si bien sacan al ejército a las calles y porque es una cuestión de emergente, y se puede ir generando las capacidades locales de las policías para asumir, obviamente, las funciones que les corresponden, y después quitar a los militares. Ese realmente es el esquema, pero no tenemos una política sostenida de este esquema. Ese es un punto. Entonces, lo que tenemos que revisar es cómo es lo que ha estado haciendo los sucesivos gobiernos desde hace cuando menos 15 años con esto, y que no hay resultados, ¿no? Y que si no hay resultados tampoco hay consecuencias para nadie, ¿no? Sí. Ese es el otro punto. Entonces, la ley de seguridad interior, en ese sentido, tiende a vendérsenos como la varita mágica, la bala de plata, que nos va a ir solucionando estas crisis de seguridad regional, y que el ejército sea el último en salir. Pero cuando sale también tiene un esquema de mayor poder en la toma de decisiones, y no hay rendición de cuentas. Eso viene en las propuestas. Ya lo hemos comentado antes aquí en esta mesa. Así es. Entonces, ese es digamos, el gran riesgo. Yo, después de la notable y buena actuación de las Fuerzas Armadas en la emergencia de los sismos, tengo un temor fundado en el que ahora se nos venda, pues ya se venía haciendo antes de esta tragedia, de que el Congreso le debe a las Fuerzas Armadas una ley de seguridad interior para darle un marco de actuación lo que ya están haciendo. Es decir, están actuando ilegalmente o fuera de la ley o en un esquema wishy-washy, ¿no? Algo indefinido, en el mejor de los casos. Sí. Y que la sociedad y el Congreso de la Unión le debemos dar ese voto de confianza, un cheque en blanco, con una ley de seguridad interior que les dé estas prerrogativas que ya tienen y que están ejerciendo de manera no normalizada, ¿sí? Entonces, ese también es un criterio, y que dentro de todo este contexto, aprovechando precisamente el momentum de lo que hemos vivido en los últimos días con la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, en la Ciudad de México y en los estados que han sido afectados por los sismos, que lleguemos otra vez incluso a revolver más las confusiones conceptuales, ¿no? Que si de seguridad nacional, que si de seguridad interior, que si seguridad pública, y ahora protección civil, ¿no? Sí,
Yo lo planteo así como una mera expectativa y podría apostar doble contra sencillo porque ya lo han hecho. Así es. En el pasado, con este esquema de volver a meter con estas coyunturas la necesidad de hacerlo. Hay que recordar que hasta hace un mes y medio aproximadamente el sector de la defensa citó en sus oficinas, no fue al Congreso, citó en sus oficinas a los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, con la única y sencilla finalidad de decirles: necesito la Ley de Seguridad Interior. ¿Sí? Hay muchas cosas que ocurren conforme van avanzando todas estas discusiones, tratando de hacer un poco el resumen del resumen y un caminito hacia lo que también pasa con la sociedad. La falta de resultados, de consecuencias y por supuesto la falta de rendición de cuentas puede abrir dos narrativas diferentes para la sociedad. Una es el miedo y la otra es la inacción, ¿no? La falta de acción. Por un lado escuchamos a muchas personas, por ejemplo en el tema de Ayotzinapa, diciendo: desaparecidos hay un montón, de todas maneras siguen desapareciendo y delincuencia organizada hay en todas partes. Esto es normalizar la violencia, es decir... Pues no solamente eso, eso es un argumento muy mezquino. Y le quitamos el valor, digamos, a un símbolo que ha dado paso a muchas otras discusiones en nuestro país. Pero por otro lado, están los que dicen: yo ya no quiero saber, porque lo que estoy viendo en las calles, lo que estoy viendo en mi pueblo, lo que estoy viendo en este país es aterrador. Y bueno, aquí lo que pasa es que se normaliza la violencia, se da paso al maltrato de las familiares, de las víctimas, pero si pudiéramos, Juan Salgado, después de todo esto, hacer un panorama ideal, haz de cuenta que te preguntan a ti, Juan Salgado, ¿cómo tendría que ser? En una sociedad democrática, ¿para qué sirve el ejército y a quién le rinde cuentas? Y además una sociedad donde no se normaliza la violencia. Sí, claro. Bueno, me parece muy importante que se defina operativamente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Yo creo que ahí es donde definitivamente tenemos que legislar, donde tenemos que avanzar en política de seguridad y donde no lo estamos haciendo. Lamentablemente, las iniciativas que están en la mesa en materia de seguridad interior no nos llevan hacia allá. En Honduras están solucionando este problema de una manera muy operativa. Crearon FUSINA, que es una fuerza de seguridad que a partir de la integración de los distintos grupos de élite de inteligencia en Honduras, con la policía, exactamente, con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas, está generando operativos muy quirúrgicos, muy completos, donde cada quien tiene una responsabilidad muy definida. En Honduras hay un Congreso unitario, es decir, no hay senadores y diputados, las cosas pasan más rápido, pero también, hay que decirlo, hay pues esta capacidad operativa de poder, digamos, definir muy claramente qué es lo que hace cada quien en el terreno, y es una realidad en México. Necesitamos a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, sobre todo al narcotráfico. Pero en ese sentido, definamos cuáles son las capacidades en términos antinarcóticos que tiene que hacer las Fuerzas Armadas. Y es muy claro lo que tienen que hacer en el ámbito rural, porque las policías mexicanas, incluso la gendarmería, no tienen capacidad de tropa, no tienen capacidad de entrar a la sierra, no tienen capacidad de hacer todo lo que está haciendo actualmente el Ejército y la Marina para poder tener efectividad en contra, digamos, de esta parte muy reactiva y muy de terreno que tiene que estar en marcha en contra de la delincuencia organizada, y ese es el papel que tienen que desempeñar, es el papel que legalmente debe desempeñar las Fuerzas Armadas. Entonces, a partir de eso, construir un esquema de responsabilidades compartidas en las cuales se pueda adjudicar muy claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores, a partir, por supuesto, de un principio democrático de rendición de cuentas, en el cual pues cada una tenga que rendir cuentas sobre esa responsabilidad específica. Y ahí sí no confundir las funciones, y que las tareas de patrullaje de seguridad pública tengan que ser exclusivamente de las policías civiles. Y en ese sentido, pues, sí hay un reto muy importante, porque no podemos también, estando el país como está y estando nuestras policías como están, teniendo garantía tener garantía de nuestro patrullaje, de nuestra seguridad, debido a que pues nuestras policías están fragmentadas, desestructuradas y con muy pocas capacidades. Entonces, mientras no tengamos el proceso a largo plazo de reforma policial, tampoco vamos a poder resolver estos problemas operativos, lamentablemente. Pero también tendríamos que revisar, y aquí aprovecho lo que estás diciendo, Juan, la cuestión del control territorial. Tenemos desde el diseño de los años 20, 30, una presencia
de los militares a lo largo y ancho del país, ¿no? Las zonas y regiones militares y zonas y regiones navales tienen una finalidad precisamente de ver lo que está pasando, saber lo que está pasando en el país, y esto no checa con lo que desde los años 90, cuando se dijo con el zapatismo y con lo que dijo el presidente Zedillo entonces, que había una pérdida de control territorial, ¿no? Que ese es el mismo argumento que se dice cuando avanzan los cárteles de la droga en algunas regiones y explota la violencia. Entonces, aquí el punto es que no hemos revisado precisamente cómo está operando esto y cómo se está superponiendo lo que mencionaba hace rato, estas nuevas acciones de control orientadas precisamente al combate, no necesariamente a la prevención del narcotráfico y el crimen organizado en México. Entonces estas cosas tienen que revisarse, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, también volviendo al caso de Ayotzinapa, que fue la Sedena la que donó el terreno a los Abarca, donde construyeron su centro comercial. Ay, es importante. La gendarmería tiene futuro, Biel. Es un tema que para el 2018 y la nueva administración quedará en veremos. Muchos de los nuevos integrantes de la gendarmería son jóvenes académicos, pero también hay muchas personas que tienen una gran experiencia y que vienen del ejército. Eso lo tenemos que revisar. Iba a ser más contundente y es fuerte, pero en realidad, como se nos vendió la gendarmería también como una parte de este esquema de balas de plata que tenía el actual régimen bajo la manga, pues quedó como una enana blanca, ¿no? Sí. Y con una limitada capacidad también operativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, terminó siendo algo inútil, ¿no? Y es muy triste porque finalmente hay un esfuerzo de recursos públicos por las cuales no nos van a responder, ¿no? Es que no me refiero obviamente a los miembros de la gendarmería, me refiero a los tomadores de decisión. Sí. Es que yo creo que ahí hay un punto importante, porque Juan Salgado, tú hablas de la reforma policial, pero parecería que no hay demasiado interés en llevar realmente a cabo esta reforma policial en un momento en el que el ejército no quiere dar cuentas, quiere al contrario protegerse lo más posible de sus acciones, de seguir en este esquema de no rendir cuentas a la sociedad civil. Y entonces, vistas las cosas así, no sé qué tan factible sea una reforma policial, en manos de quién estaría y a quién le importa realmente, más allá de a los ciudadanos, por supuesto, a quién le importa y le conviene esta reforma policial. Juan Salgado. Sí, en realidad la reforma policial nos conviene a todos y lo que tenemos que hacer es lo que ha pasado en otros países, es decir, hacer que la policía se monte en un tren de cambio democrático y que vea los beneficios que le trae estar dentro de ese proceso. Es lo que pasó en Colombia, es lo que está pasando en Honduras, es lo que está pasando en muchos países latinoamericanos, que la policía de pronto se da cuenta que tiene que transformarse y que eso va a ser en beneficio propio. ¿Por qué? Porque no solo va a recuperar legitimidad frente a la sociedad, sino que le va a permitir superar muchos de los problemas estructurales que la hacen disfuncional, superar problemas de corrupción interna, el tema de las hermandades, digamos, todos estos grandes obstáculos que más allá, digamos, de los problemas políticos, son los que están haciendo imposible cualquier esfuerzo de reforma estructural, porque si sometemos al poder de grupos informales dentro de las policías los esfuerzos de reforma policial, pues realmente se va a atorar todo lo que se proponga, porque no es posible tratar con estos líderes, con estos grupos que tienen tanto poder y que son básicamente ilegales. Y ahí, pues bueno, es algo que si se sabe, digamos, ofrecer debidamente a las policías, pues van a encontrar un entorno en el cual pues la idea tiene que prosperar, porque definitivamente es algo que les ayuda, es algo que les va a dar más certeza, es algo que les va a mejorar sus vidas. Entonces, es lo que tenemos que encontrar esa ruta en la cual vean los tomadores de decisiones en la política que es algo conveniente, que es algo que no solo va a mejorar la seguridad, sino que va a mejorar la gobernabilidad. Y en ese sentido, pues creo que no hemos tenido ese esfuerzo a largo plazo, y el papel de la ciudadanía es importantísimo aquí. En Irlanda del Norte, en Sudáfrica,
han sido comisiones ciudadanas las que no solo generan informes, sino dan seguimiento a la reforma policial en distintas administraciones gubernamentales. Entonces ya no dependen de la voluntad política de una sola administración, sino que la ciudadanía puede revisar, supervisar, y en este sentido, académicos, ONGs, etcétera, juntos, revisar que efectivamente se cumplan los puntos de reforma policial en distintas administraciones gubernamentales. ¿Y aquí en México les van a dar permiso a los ciudadanos de hacer eso, Juan Salgado? No, como permiso yo creo que no. En ningún lado se ha dado permiso, ¿no? Pues por lo menos hay un diálogo. Del Norte. Te puedo asegurar que habrá un diálogo mucho más rico que el que tenemos aquí, bueno, que no nos han dejado compartir. El equivalente a una generación, eso hay que tenerlo presente, desde que se planteó la reforma estructural al sector policial en el país. ¿Una generación? Sí, desde 1995, con la iniciativa de Zedillo, se da este esquema de reformular el Sistema Nacional de Seguridad Pública del país, ¿no? Entonces, en este lapso, cuando menos hemos visto transitar 3 intentos de modelos policiales y seguimos todavía pensando que, esperando la buena, ¿no? Pero el país ha pagado las consecuencias, todos las hemos pagado en términos de inseguridad, ¿no? Entonces, el punto es que, pues, más que pedir permiso, hay que seguir exigiendo que necesitamos participar y poner los puntos sobre las IES, porque en efecto lo que se ha generado también en estos 22 años, cuando menos, es cuando menos también un sector que se ha beneficiado y que se va reproduciendo. Es una generación, una burocracia de la seguridad, hay que decirlo, que se beneficia brutalmente y en términos de influencia y en términos de recursos, y que no le rinde cuentas a nadie. Pero a ver, si el permiso no me lo dan y lo tengo que exigir, ¿cómo le hago? Porque ¿qué herramientas nos están quedando para exigir estos diálogos tan urgentes en el país? Juan. Estamos teniendo Juan, ¿nos escuchas? No. Sí, vamos a continuar la comunicación con Juan Salgado. Bueno, cuéntanos, por favor, Erubiel Tirado, entonces, ¿cómo le hacemos para exigir? ¿Qué pasó en Honduras? Porque este caso creo que es interesante, no sé si tú lo tengas claro. Abajo del Suchiate tenemos diversas experiencias, Juan obviamente nos puede ilustrar mejor, pero lo que yo conozco, también he estado en Honduras, es precisamente que si bien ven en el caso mexicano el hecho de llamar a las Fuerzas Armadas a colaborar, hay que ellos tienen presente que el sacar el ejército a las calles o el darle a la policía todo el poder de control de información, a la larga les redituó o les devino en represión de movimientos sociales, en corrupción, en cosas no muy buenas, ¿no? Que aparentemente eso es como con lo que nos vacunan a nosotros, y nosotros no padecimos eso. Y sin embargo, ellos con esa experiencia y el hecho de decir, bueno, pues no nos gusta que llamara como último recurso a las Fuerzas Armadas, por lo que ya vimos, porque nos costó mucho trabajo meterlos a los cuarteles de nuevo, pero bueno, tienen que salir porque nuestras policías igual, nuestras reformas policiales no maduraron y fueron insuficientes, y el problema de la criminalidad ordinaria y el crimen organizado en esas regiones los ha sobrepasado. Entonces tienen que hacer un uso conjunto de todos los recursos a su alcance, incluyendo las Fuerzas Armadas, junto con las policías nacionales, que cuando las hay. Entonces, pero sobre la marcha, y es lo que nos está señalando Juan, han ido acotando, ¿no? Es decir, a ver, bueno, de acuerdo, tú vas a salir, pero tú te encargas de esto y tú de esto, ¿no? Pero hay responsabilidades, ¿no? Si te pasas, ahí hay que investigar y hay una sanción, ¿no? Bueno, vayamos a Guatemala, ahí está el CICIG, ¿no? Hay varias fórmulas, ¿no? Mucho más complejo, aunque es un estado centralista, el caso de Colombia, ¿no? Que han ido aprendiendo, pues no sin dolor,
pero van evolucionando. Nosotros, en esa parte aún no hemos podido transitar en el sentido aprender, de que nos hagan caso y que nos digan, sí, bueno, pues nos invitan a algunos investigadores, sí, está bien, pero esto ya lo tenemos. La verdad es que nada más te invitamos para darle el barniz de que estamos invitando a la sociedad civil, ¿no? Eso ocurre desde hace mucho tiempo aquí. Y no hemos podido realmente romperlo, ¿no? Brincar esa parte. Juan Salgado, estamos ya para terminar estas reflexiones, o bueno, para terminarlas por el día de hoy, seguiremos con ustedes si nos lo permiten. ¿De qué manera la sociedad civil, de qué manera los ciudadanos se hacen cargo de su propia seguridad, digamos, se hacen cargo de quién va a velar por la seguridad? Esto que decíamos de los permisos, no los permisos, ¿cómo se llega a ello? Sí, claro. Bueno, yo estaba señalando una vía que tenemos muy poco explorada en México y es judicializar los casos. Es decir, si los ciudadanos estamos viendo a diario problemas de corrupción con la policía, de uso indebido de la fuerza, si tenemos problemas de probidad en la actuación policial, pues tenemos que activar el sistema de justicia. El sistema de justicia es este Dios sin manos que requiere que se le adjudiquen los casos. Y en ese sentido necesitamos una ciudadanía activa que esté litigando, es decir, que esté llevando estos casos que pasan día a día en la calle, que pasan día a día en términos de abuso policial por todas partes, y que los llevemos al sistema de justicia. Nuestra Suprema Corte no se va a pronunciar si no subimos toda esa escalera que empieza con un juicio común que va después al tribunal colegiado y que tiene que llegar hasta allá. Si no generamos la jurisprudencia y si no hacemos que este actor importantísimo para el proceso de reforma policial realmente intervenga, y no va a intervenir solo porque requiere que le lleven los casos, pues realmente aquí estamos perdiendo una gran oportunidad. Sí se ha hecho mucho, hay mucho que hacer todavía, pero se ha hecho mucho por la rendición de cuentas policial, sí se ha hecho mucho trabajo con el legislativo, pero el gran pendiente y el gran ausente en la reforma policial en México sigue siendo el Poder Judicial, que ha sido fundamental en Estados Unidos, en Colombia, en Reino Unido, en muchos países, y si no lo hacemos acá, estamos perdiendo una oportunidad inmensa. Estamos hablando del fiscal. La elección del fiscal, ¿no? Ah, sí, también, por supuesto. Y eso también. Entonces hablamos de un binomio en ese sentido, el factor de la judicialización que no se ha practicado hasta este momento, acompañado con la supervisión o digamos, el escudriñamiento social, y eso es lo que nos falta, ¿no? Sí, porque recordemos que en el nuevo sistema procesal penal se le llama representante social al fiscal. Y eso es lo que es decir, el fiscal en un proceso penal representa a la sociedad. Y tenemos en ese sentido que construir una fiscalía que nos represente, que represente nuestros intereses, que abogue por nosotros. Y no hemos logrado llegar hasta allá, entonces pues tenemos que encontrar el camino, uno, para tener una ciudadanía activa en tribunales, y dos, para tener un fiscal que efectivamente nos represente. La representación social era la definición decimonónica del Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, el reto es que no solamente sea un cambio de nombre, sino que realmente se haga valer. La parte partidista, la parte que se gobierna para todos, pero sin embargo los partidos llegan al poder con un programa que se sostiene en sus líneas ideológicas fundamentales, aunque hay una participación que se intenta plural, hay una manera de victimizar, de criminalizar que tienen ciertos partidos. El PAN criminaliza y victimiza de una manera, lo mismo lo hace la izquierda, el PRD o Morena, y lo mismo lo hace el PRI. ¿Cómo lograr una concordancia entre los hechos y la ley que no tenga un signo partidista, sino que que el espíritu sea constitucional? Qué bueno que lo mencionas, Miguel Ángel, porque la cuestión es precisamente, es otro de los retos y es un gran reto, porque tenemos la expresión, yo diría, cínica en nuestra cultura política mexicana de que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo que estamos ahorita en la definición o en las definiciones del diseño no solamente normativo sino institucional, como en el caso de la Fiscalía General, hay que ver precisamente que estos mecanismos que se nos venden como la solución a problemas estructurales que apuntaba Juan, no se perviertan desde su origen, ¿no? Lo vemos también en otros aspectos de nuestros diseños que nos dan esa
esa vestimenta de aspiración democrática, ¿no? El sistema electoral, todo eso, donde la letra chiquita es precisamente la que debemos evitar o debemos evitar que se imprima en las leyes, ¿no? En este caso, evidentemente que los nuevos organismos, los nuevos mecanismos de investigación no estén contaminados por los intereses partidistas de quienes están proponiendo, ¿no? Y eso, digamos, este sexenio ha sido pletórico de ejemplos de cómo esto se vuelve una moneda de cambio, ¿no? En todos los aspectos. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es parte del otro reto. ¿A qué voy, Miguel Ángel? Con eso concluyo esta pregunta. Y la intervención es, no importa, es decir, el asunto, si tenemos un buen diseño legal y un buen diseño institucional, o sea, no importa de qué color sean los funcionarios que estén ahí, porque van a rendir cuentas, ¿sí? Ese es el punto. Y hagamos valer esas previsiones, ¿no? Y no nos conformemos, aquí voy a saltar con el ejemplo, lo hago de esa manera para hacerlo gráfico, como en el caso del manual del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde dice, bueno, pues aquí está nuestro manual y está de acuerdo a las prácticas internacionales, pero ojo, si se nos va la mano y alguien se muere, un civil, ustedes no nos pueden es un homicidio imprudencial. Ojo. Ese es el punto, ¿no? No sé si me explico, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Con qué nos vamos a quedar para despedirnos, queridísimo Erubiel Tirado? Porque hay muchos mensajes donde te encuentran, donde te preguntan a qué seminarios te van a ir a buscar. Cuéntanos ahora dónde estás. Bueno, sigo en la Universidad Iberoamericana, orgullosamente egresé de la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho, y coordino el programa Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Ibero, y acabamos de terminar la última promoción en el Museo Memoria y Tolerancia de aquí de la Ciudad de México, y esperamos que nos vuelvan a programar en breve. Ya nos avisas. Con gusto les avisamos. Tenemos obviamente también redes sociales y los pueden buscar con esta denominación, ¿no? Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos. Ahora lo compartimos nosotros en @PMovimiento. Y aunque no estemos, digamos, en activo dando las clases particulares de este diplomado, siempre estamos subiendo materiales o excelente, teniendo retroalimentación con la gente. Muchas discusiones que vamos a seguir teniendo. Gracias, maestro Erubiel Tirado. Le mandamos un gran abrazo al doctor Juan Salgado, con quien perdimos la comunicación. Pero pues bueno, esta discusión va para largo y esperemos que siga igual de rica y con nuevos resultados. No, pues muchas gracias y felicidades por las transmisiones ahora en televisión. Un placer, querido Erubiel. Vámonos con música. La curaduría, nada más y nada menos que de Dulce Wet, jefa de la discoteca, nos va a llevar a lugares insospechados. Ahora, ¿dónde nos vamos? Vamos a la la fantasía del vagabundo. Es el segundo movimiento de la música para una tarde de verano para dos pianos amplificados y percusiones de Josh Crump, estadounidense, con Gilbert Kalish y James Freeman en los pianos y Raymond DeRoche y Richard Fitz en las percusiones. Es un disco de 1975 bajo el sello de Elektra Non-Sug.
el desarrollo de los procesos creativos, desde la intimidad hasta su plena expresión. La primera experiencia que me conectó con el teatro fue bastante fronteriza entre el juego y el teatro. Para mí la música me salvó la vida. Hay gente que nace con ciertos talentos, pero nunca los descubre. Con espejismos, maquillaje. En Gramáticas de la Creación, búsqueda en el tiempo y arqueología personal. Miércoles, 21 horas. Yo soy Jerónimo Reyes Santiago, soy biólogo, soy el encargado de la Colección Nacional de la familia Crasulaceae, que son este grupo de plantas que crece en las zonas donde llueve poco, ahorradoras de agua, y me he especializado en hacer viajes de exploración para conseguirla y tener la colección más grande que se conoce en el mundo en este sitio. Para mí, la Universidad Nacional Autónoma de México significa la vida, significa que me ha abierto los ojos de ver otro mundo. Llegué a la Ciudad de México sin hablar español, no conozco un indígena que hable un idioma y que haya estudiado plantas. Y gracias a la Universidad Nacional he podido viajar como nunca en mi vida. Me he divertido estudiando plantas, he podido describir plantas, he podido ceder a sitios que jamás hubiera soñado. Entonces la universidad es mi casa, lo que hago aquí es la pasión, lo que hago es proyecto de vida. La universidad es prácticamente la llave del éxito de este país. Esa es la casa donde más se puede obtener conocimiento y crear conocimiento y transmitir, compartir los conocimientos generados en el país. Es lo que me hace sentir orgulloso, me hace sentir importante para el país y eso se lo debo a la Universidad Nacional. Primer movimiento. Que se metió un abejorro a la cabina de Primer Movimiento de Radio y TV UNAM, pero no lo veo. ¡Ay! Hola, Frida Saldívar, nuestra Hola, productora. Luisa, y todos nuestros queridos radioescuchas. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, ¿Qué estás haciendo? No entró como que claro. se posó, ¿te fijaste? Delicadamente llegó Frida Saldívar. Se posó sobre la cabina. Bueno, esperando que tengan un buen día. Gracias, Frida. Dentro de las circunstancias en las que estamos, los invitamos a que escuchen Radio UNAM y vean TV UNAM, ya que en ambas frecuencias, en ambos canales de comunicación tenemos estrenos. Hoy, en el 96.1 de FM,
tenemos el programa Escuchar y Escucharnos. Este proyecto es un esfuerzo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Hoy se estrena. ¡Ah, qué maravilla! Así es, y es conocido por nuestra querida Amalia Fernández, coordinadora de invitados de Primer Movimiento, y es a las 10 de la mañana. Esto será todos los miércoles en punto de las 10. ¿Es en vivo? ¿Es en vivo? No, grabado. Va a estar re bueno ese. Ahorita nos quedamos aquí. El segundo estreno aquí en Radio UNAM es el programa El Árbol de las Ideas a las 4 de la tarde. Y es un programa dedicado al análisis y la reflexión sobre diversos temas referentes a la bioética, su quehacer e importancia en México y en la comunidad universitaria. Qué necesario es tener un programa de bioética, querida Frida. Así es, y lo conduce la doctora Paulina Rivero Weber. Cambiando en el 860 de amplitud modulada, los invitamos a escuchar la retransmisión de este programa nuevo, Escuchar y Escucharnos, pero a las 7 de la tarde. Y a las 8 de la noche tendremos el programa Tiempo de Análisis, y a las 21 horas los invitamos a escuchar En las Alas de la Trova Yucateca. Y cambiando a su televisión, le pone usted al 120 o al 20.1. Así es. Hashtag Prende TV UNAM. Y verán TV UNAM. Tenemos también el estreno de Cine Club Cuec con la película Al morir la vi, del director Alejandro Argüelles. Esto es a las 20:30 horas. Y también el programa Gramáticas de la Creación con el tema Búsqueda en el Tiempo, Arqueología Personal, hoy a las 9 de la noche. Pues aprovechamos, hablando de Gramáticas de la Creación, para mandarle un gran abrazo a Laura García y solidarizarnos con ella. Nuestros amigos de TV UNAM, nuestros amigos de Radio UNAM, estamos todos juntos por acá, mandándole todo nuestro cariño. Y bueno, queridísima Frida Saldívar, pues que tengas un gran día. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde nos escuchamos? ¿Dónde nos quedamos? Nos pueden contactar y seguir la programación tanto de Radio UNAM como de TV UNAM en la página www.radio.unam.mx, y la de TV UNAM es www.tv.unam.mx. Venga. Tengan buen camino. Que tengas muy buen día, querida Frida. A nosotros nos quedan como 5 segundos para despedirnos. Poquitito más. Sí, como 10. Catalina Inclán habla para preguntar sobre la carretera Xochimilco-Tulyehualco a la altura de Nativitas, porque no saben si se puede salir o no, tramo de Lechería al Puente Rojo. Algunos vecinos comentan que les ha notificado peligro de derrumbe desde el Jazmín. Si alguien sabe qué es lo que está sucediendo en esta zona de Xochimilco, de la carretera Xochimilco-Tulyehualco a la altura de Nativitas, por favor comuníquese con nosotros. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de redes durante todo el día, y bueno, pues cuéntenos qué está sucediendo, Luisa Iglesias. Algo se escucha, algo se escucha. Es la quinta melodía de la curaduría de Dulce Wet. Menos mal. Ya nos vamos. Es la quinta, Sí, Fantasía en Sol Mayor de David Lang, Duke Perkins, percusiones del CD de 2012, New Focus Recordings. Y esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.